Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que nos permite predicar su santa y bendita palabra. Hoy, un tema más de la serie Una pequeña dosis de Proverbios. Proverbios capítulo 2, versículo 6, dice así: Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Medítalo. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Bien sabemos que Salomón le pidió a Dios sabiduría y Dios le concedió sabiduría. Hoy tú puedes también pedirle a Dios sabiduría, porque el versículo dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. En el capítulo 1 de Proverbios hablamos un tema, y en el capítulo 1 nos habla del fundamento de la sabiduría, es el temor de Jehová. Y ahí vimos el mensaje que dice: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. También vimos otro versículo ahí en el capítulo 1, que la sabiduría habla y dice: volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Y ahí mismo en el capítulo 1, nos habla de los beneficios que nos da la sabiduría, porque dice que Él da prosperidad, bienestar, seguridad, protección, cuidado. Bueno, en el capítulo 2, el tema también habla de lo que hace la sabiduría. La sabiduría está para librarnos del mal. Y vea usted algo bien importante. Si el versículo dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, es porque Dios quiere darte esto para librarte del mal y para que disfrutes las riquezas de Dios. Te va a librar del mal y vas a disfrutar. Creo que el tema de hoy es ese: la sabiduría de lo alto nos libra de todo mal. En Santiago capítulo 1, versículo 5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así que si estás falto de sabiduría, solo pídela. En el capítulo 3, versículo 13 mismo de Santiago, 3:13, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? O sea, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría, si es que la tienes, pero tú tienes celos amargos, contención en tu corazón, no te engañes, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino has de tener una sabiduría terrenal, animal, y aquí dice diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz.
Por esa razón, Salomón no nomás recibió sabiduría, su mismo nombre viene de una palabra llamada shalom, que significa paz, que es pacifista, que es próspero, que es bendecido. Shalom o Salomón es hombre de paz. Ahí radicaba entonces la verdadera sabiduría. Dice también la escritura allá en segunda de Timoteo 3:15, segunda de Timoteo 3:15, y es que es importante recibir esta sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría nos libra del mal, nos hace ser pacíficos y sobre todo, como dice el apóstol Pablo, que a través de esta sabiduría nosotros adquirimos salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y Pablo le escribe a Timoteo diciendo: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La sabiduría hace que tú alcances y conozcas la salvación que es en Cristo Jesús. Romanos 16:19. Tengo varios versículos y por eso los estoy mencionando, pero vamos a desarrollar también nuestro tema en el capítulo 2 de Proverbios. Pero antes necesitamos ver que la sabiduría Dios la da y que ella te va a ayudar para librarte del mal y para que tú tengas paz y para que tú seas sabio. Romanos 16:19 dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Sabios para el bien. Siempre la sabiduría de lo alto te va a dar bien, te va a dar gozo, te va a dar paz, te va a quitar lo contencioso, lo amargado, lo chismoso, bueno, todos los defectos. Para eso es la sabiduría. Por eso estamos hablando de una dosis, una pequeña dosis de proverbios. Y aquí estamos viendo la sabiduría. Efesios 5:15, en Efesios capítulo 5, versículo 15, dice la escritura: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo debes de conducirte? ¿Cómo debes de andar? ¿Cómo debes de actuar? ¿Cómo debe de ser tu carácter? No como necios, sino como sabios. Cuando tú hablas, habla como sabio. Cuando tú platicas, cuando tú expones algo, cuando tú te conduces, cuando tú actúas, hazlo como un hombre sabio. Por eso dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Y la palabra diligencia es: préstale atención, debes de conducirte con sabiduría, no como necios. Sobre todo dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es importante entonces una dosis de sabiduría. Es importante pedir sabiduría. Dios, danos sabiduría. Eclesiastés capítulo 2, en el libro de Eclesiastés capítulo 2, versículo 26, dice la escritura: porque al hombre que le agrada a Dios le da sabiduría. ¡Wow! Dios da la sabiduría. Proverbio lo dice 2:6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia.
Y en Eclesiastés capítulo 2, versículo 26 dice, porque al hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Wow. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Es importante entender que debemos de buscar, pedir, anhelar, caminar con sabiduría. La sabiduría Dios la da. Y eso que Dios la da es porque Él te ama, quiere librarte del mal. Sé sabio. Cuando estamos meditando en el libro de Proverbios, te invito a que leas el libro de Proverbios. Hay una dosis grande ahí para ti de sabiduría. Adquiérela. Dice en el libro de Job, capítulo 32, versículo 8. Job 32, 8. Ciertamente, espíritu hay en el hombre. Ciertamente, vida. Y el soplo del omnipotente le hace que entienda. El soplo del omnipotente le hace que entienda. Wow. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Porque al hombre que le agrada a Dios le da sabiduría. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero regresar allá al capítulo 2, versículo 1 de Proverbios. Y mira lo que dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. En el versículo 1 dice, si recibieres. Y la palabra recibir en hebreo es la palabra lakab. Lakab es la palabra que significa tomar, aceptar, admitir, adoptar, adquirir, apoderarse, arrebatar, atraer, capturar, comprar, ganar, recibir. Por eso dice, si recibieres mis palabras. La palabra recibir es que tienes que arrebatar, tienes que apoderarte, tienes que tomar, tienes que aceptar. Imagínate, yo escuché una persona, porque en algunas iglesias se predica de buscar la llenura del Espíritu Santo. Y esta persona estaba orando a Dios y le pedía, Dios, lléname con tu Espíritu Santo. Pero mientras oraba y sentía la presencia de Dios, algo pasó en su mente y dijo, Señor, mejor no me lo des, ¿qué tal si te fallo? Error, no entendió. Si Dios te lo da es porque te va a ayudar. Si Dios te va a dar la sabiduría es para tu bien. No estés pidiendo sabiduría y en tu mente diciendo no, porque es mayor compromiso. No, pídela sin dudar, sin que ninguna cosa negativa pase en tu mente y recíbela, porque Dios la da. Recibirla es arrebatarla, lo que vamos a ver, es apoderarte, es capturar. Viene de una palabra, lakab, viene de esa palabra, tengo un ejemplo, por ejemplo, cuando Noé, que estaba ya en el arca, ya había acabado de llover, dice que soltó una paloma para que esa paloma volase y anduviese. Y dice que la paloma regresó y entonces cuando la paloma va regresando, ¿qué hizo Noé? La tomó, la tomó.
Génesis 8:9 dice, la tomó. Tú debes de tomarla, debes de abrazarla. Así lo dice la Escritura, haciendo estar tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón, si clamares, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Tienes que arrebatarla, tienes que tomarla. Después dice en el versículo, ahí capítulo 2, ¿sí? Versículo 1 dice, y la guardares dentro de ti. La vas a tomar, es tuya, te la están dando, recíbela, arrebátala y guárdala dentro de ti. La palabra guardar es la palabra zafán, que es esconder dentro de ti, acaparar, proteger con tu vida. Es tu mayor tesoro, la sabiduría. No la puedes perder, no la puedes adulterar, no la puedes rechazar. Es la que te va a guiar, te va a librar del mal. Abrázala, búscala, anhélala y guárdala en tu corazón. Dice en el versículo 2, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. La palabra atento es la palabra kashab, que la palabra kashab es levantar la oreja, parar la oreja, prestar atención, oír con atención. Vea, dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Para la oreja, te está hablando. Ya lo vimos en el tema anterior, que en las encrucijadas, en las calles, en los lugares públicos, clama la sabiduría. Y por eso dice que por cuanto no quisiste oír mi sabiduría, va a darte una reprensión. Y por cuanto no quisiste la reprensión, cuando venga el mal sobre tu vida, se va a reír de ti, te va a dar la espalda. Pero si estás atento y la abrazas, te va a librar del mal. Eso es la sabiduría. Dice en el versículo, entonces, haciendo estar tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, si como a la plata la buscares, entonces entenderás el temor de Jehová. La palabra entonces en hebreo es haz. En esa hora o lugar significa entonces, en ese lugar, en ese momento. Por lo tanto, podrás distinguir o separar o comprender o darte cuenta. Va a caerte el 20 porque dice entonces, en ese momento vas a entender el temor de Jehová. Vas a entender dónde estás equivocado, dónde estás mal y vas a cambiar tu actitud y tu vida porque vas a actuar con sabiduría. Entonces entenderás. Dice, entonces entenderás. Versículo 6, porque Jehová da la sabiduría. La palabra ¿por qué? Es la palabra hebrea natsal. Natsal es la palabra que significa, óigalo bien, un momento de arrebatar, de defender, juntamente con la palabra ki, una causa, un motivo. Entonces, ¿por qué? Porque ya hay una causa, un motivo por el cual tú vas a entender la sabiduría de Dios y vas a poderla arrebatar. ¡Wow! En pocas palabras, la sabiduría, cuando la recibas porque Dios la da, es tuya. Es tuya para el bien. ¿Por qué? Porque te va a traer gozo, alegría, contentamiento. Pero si tú tienes odio, rencor, amargura, entonces no la sabiduría de lo alto, es la sabiduría terrenal, la sagacidad de hacer el mal. Eso no es lo de lo alto. No te vas a salir con la tuya porque digas yo fui más listo. Aquí no se trata de quién es más listo, más astuto, más sagaz, más picudo. Aquí se trata de una sabiduría de lo alto que te va a dar contentamiento, gozo, alegría. Vas a entender el temor de Dios, va a ser tuya, vas a poder disfrutarla. Vas a tener una plena comunión con Dios. Vas a entender la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor.
La palabra siguiente está en el versículo, óigalo bien, 6, ¿sí? De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y entonces en el versículo 12, ahorita voy al versículo 12, pero voy a leer. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Óigalo bien, porque la sabiduría provee, vea, escudo a los que caminan rectamente. Versículo 9, entonces entenderás justicia y juicio y equidad y todo buen camino. Va a caerte el 20 de cómo se conduce un verdadero hijo de Dios y cómo se conduce el mundo y cómo es el gobierno, la política, la religiosidad, la filosofía y todas las demás cosas. Estarás iluminado. Pero vea lo que dice en el versículo 12. Para librarte del mal camino. ¿Cuándo? Versículo 10. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma y la discreción te guardare y te preservare la inteligencia para librarte del mal camino. Oiga, la palabra librarte es rescatarte, defenderte, esconderte, ser librado. Y mira, dice en el versículo 12, para librarte del mal camino. 1, librarte del mal camino. Versículo 16, librarte de la mujer extraña. Versículo 20, andarás por el camino de los buenos, seguirás la vereda de los justos. Versículo 21, habitarás en la tierra porque los perfectos habitarán en ella. Óigalo bien. Si ya desde el versículo 5 está diciendo, entenderás el temor de Jehová, hallarás el conocimiento de Dios. Versículo 11 está diciendo, la discreción te va a guardar, te va a preservar la inteligencia. Óyelo bien, óyelo bien. Eso es lo que hace la sabiduría. Quiero que leas el capítulo 2 ahí en tu casa. Comprendas que la sabiduría te está librando del mal. Si la sabiduría ya te está clamando por las calles, si la sabiduría ya te está buscando a ti, ahora tú nomás pide, o sea, abre la puerta, ella va a entrar, poséela, guárdala en tu corazón, recíbela, tómala, y ella va a empezar a trabajar en tu vida para librarte del mal, para iluminarte, para caminar en discreción, para habitar con seguridad y paz, para tener gozo, alegría, contentamiento. Maravilloso es esto de la sabiduría. Bueno, recíbela. Así lo dice el versículo 1 del capítulo 2. Recibe mis palabras y mis mandamientos. Debes de guardarlos dentro de ti. Que no se te olvide. Medita en este versículo y ya concluyo. Porque Jehová da la sabiduría. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. No busques información en los libros esos de ciencia. No busques la sabiduría en YouTube. Aunque yo voy a subir en YouTube este mensaje. Búscala en Dios porque Dios la da. No busques los consejos del necio. No te inclines a las tradiciones de tus padres. Es que mis padres creyeron esto. No. Busca la sabiduría y pídesela a Dios y Él te va a iluminar para que entiendas las sagradas escrituras y camines por un camino recto, que es lo que Dios quiere. Y cuando tengas que tomar decisión o debas tomar decisiones en esta vida, la sabiduría te va a guiar. Dios te bendiga. Esta es una pequeña dosis de proverbios para tu vida. La paz sea contigo y nos vemos en la próxima. Te saluda tu amigo y hermano en Cristo Jesús, Pastor Luis Miguel Talavera Fentanes. Bendiciones a tu vida.